Hola, ¿qué tal? Soy Jerry Martínez y esto es Estrellado. Soy parte de la Iglesia Jesucristo del Señor Internacional y pertenezco a la cobertura de los apóstoles Joaquín y Solfagni de Piñero. Ahora sí, vamos a comenzar. En la plataforma de streaming de Netflix se estrenó hace ya muchísimo tiempo una serie muy famosa y bastante polémica llamada 13 Reasons Why, que en español se conoce como Por 13 Razones. Esta serie fue desde un principio dirigida a un público adulto, o se recomendó que los menores de 18 años la vieran en compañía de sus padres si estos veían apropiada la serie para ellos. ¿Qué sucede? Que esta serie toca temáticas de la vida real y las toca de manera muy cruda o bastante explícita, y entonces por eso va dirigida a un público más adulto. Y por eso captó la atención de muchos y hasta acá llegó a captar la mía. La serie apunta a varios temas de la vida real, los cuales se basan en problemáticas que viven los adolescentes en un contexto escolar actualmente, como lo son el suicidio, el bullying, el ciberacoso. Muestra lo dañinas que pueden ser las drogas y el alcohol para los jóvenes actualmente. Muestra cómo el tráfico de armas puede afectar a los menores, y también cómo los trastornos mentales y la ansiedad es algo que incurre en la juventud actualmente. Pero, ¿de qué se trata esta serie? Básicamente se trata de una adolescente llamada Hannah Baker, la cual se suicida y deja las 13 razones por las cuales ella se suicidó. Obviamente la serie muestra bastante depresión, algo que muchas personas o muchos adolescentes sufren actualmente. Pero hoy venimos a hablar de cómo esto como cristianos nos debería de importar a nosotros y cómo esto está afectando a la juventud y cómo de alguna manera nosotros podríamos ayudar. Así que vamos a empezar. Pero lo positivo que busca esta serie es crear una conversación acerca de estas temáticas tan delicadas. De hecho, los productores cuando lo hicieron dijeron, o hablando de su opinión acerca de esta serie, se refirieron a que ellos querían que se abrieran conversaciones acerca de estos temas, y estas conversaciones podían hallar soluciones para estas problemáticas que se viven actualmente. Ya que son tan delicadas, Netflix abrió una página de recursos en los cuales se les pueda proporcionar la ayuda necesaria a las personas que pasen por alguna de estas situaciones. Y también la serie envía a las personas a buscar ayuda de un adulto responsable o a buscar ayuda de una persona o de un psicólogo que esté especializado para ayudarlos. Estos temas como cristianos nos deben de importar, o no debemos solo de ignorarlos, sino debemos de incurrir o investigar acerca de ellos, porque son tan delicados o están afectando tanto a la sociedad que nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar lo que la Biblia dice para solucionar estos problemas, específicamente con el problema del suicidio, que es el que queremos aclarar hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. También es la segunda causa de muerte para niñas y también entre jóvenes de 15 a 19 años. También es la tercera causa de muerte entre niños. Este es un tema en el cual muchos cristianos y no cristianos han incurrido. ¿Pero por qué han incurrido? El primer punto que quiero aclarar es que toda persona que llega a quitarse la vida o que llega a incurrir en las drogas o en el alcohol para llenar un vacío, esa persona ha sido de alguna manera herida o ha sido trágicamente golpeada por muchas situaciones que la han dejado herida por dentro y no ve esperanza en ella. No ve ninguna salida para ella mejorar o seguir adelante por tantas situaciones catastróficas o cosas malas que le hayan ocurrido. Por eso esta persona llega a este punto o a este nivel de quererse quitar la vida y de querer dañarse con sustancias malas para su cuerpo, para él mismo. En esto la Biblia nos habla en una parábola que habló el Señor Jesús en el libro de Lucas capítulo 10 del 30 al 37, donde nos habla de el buen samaritano. Primero el Señor Jesús empieza a referirse de un hombre que empezó a recorrer un viaje, pero en este viaje en el camino se le atraviesan unos ladrones. Estos ladrones buscan despojarlo y le despojan todo, pero al mismo tiempo lo hieren gravemente y lo dejan casi muerto a mitad del camino que él impartió en su viaje. Esta persona quedó gravemente herida a mitad del camino y fue algo demasiado trágico y catastrófico para él. Se refiere la Biblia que al momento de esta persona quedar gravemente herida, a mitad del camino pasa un sacerdote del Señor y lo ve y sigue de largo. Dice el Señor Jesús que después pasó un levita del Señor, que son las personas que trabajan en el lugar santo de Dios, que están ocupadas en las cosas santas de Dios, y siguió de largo. Resulta que pasó un samaritano y ese samaritano, en lo que lo vio, especifica el Señor Jesús en su parábola que fue movido a misericordia y lo primero que hizo fue ir a donde estaba el herido
lo vendó. Después que lo vendó, le echó vino y aceite a sus heridas. Luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar donde él podía cuidarlo, en un mesón, en un lugar donde se alimentan a las personas. Después de esto, al siguiente día se fue y dijo que se comprometió él mismo a pagar todo lo que éste consumiera. Este fue el gesto que tuvo el samaritano con esta persona. Lo primero que me llama la atención es que el samaritano no ignoró la situación, como nosotros a veces ignoramos estos temas simplemente porque es incómodo o simplemente seguir adelante o porque lo vemos más fácil. En cambio, el samaritano, dice la Biblia, que él se acercó. Dice la Biblia específicamente que él se detuvo y vio la situación. Porque a veces para nosotros ayudar tenemos que primero entender de dónde viene la raíz y pararnos y detener la misericordia que Dios pone en nosotros, acercarnos a esa persona y ayudarla. ¿Qué pasa? El samaritano se acerca y después de que se acerca busca de vendar sus heridas, de curarlo, de a través de la palabra de Dios tratar de sanarlo, de a través de mostrarle afecto y comprensión sanar a esta persona, porque estas personas lo que buscan, toda persona que suicida busca afecto y comprensión, ya que muchas personas no se lo han dado y se siente solo, como estaba esta persona, estaba sola, y el samaritano fue y vendó sus heridas y trató de brindarle una conversación, diría yo, hablando metafóricamente, trató de buscarle una conversación en la cual pudiera sanar sus heridas y ayudarlo. Es decir, tenemos que buscar de hablar con las personas para tratar de ayudarlos a ellos y sanar su corazón y vendar sus heridas, como lo hizo el buen samaritano con este herido. Ya hemos dejado en claro que las personas necesitan a alguien que los entienda y alguien que converse con ellos para poder ayudarlos. Pero ¿qué sucede? Esta persona también le echó aceite y vino a sus heridas. El aceite es la palabra de Dios que nosotros podemos cubrir, con la que nosotros podemos cubrir las heridas de las personas. El vino representa la cobertura y la sangre de Cristo que nosotros le damos a esas personas. El vino es con lo que debemos de cubrir a las personas que están pasando por estas situaciones de crisis, de suicidio, ya que estas personas están siendo influenciadas por varios espíritus malignos que buscan derrotarlos. Y cubriéndolos con la sangre de Cristo podemos fortalecerlos a ellos en su área espiritual para que estén más fuertes en su área emocional. Así que cuando se te llega una persona con esta situación, lo primero que debemos hacer después de hablar con ellos obviamente es orar por ellos y fortalecerlos espiritualmente. Después dice la Biblia que este buen samaritano le pagó, lo llevó a un lugar primeramente para cuidarlo, porque el deber que tenemos de hacer como cristianos es cuidar a estas personas, proporcionarle un cuidado. Algo que vi en esta serie es que entre ellos mismos tratan de cuidar a las personas con situaciones de crisis. Esto me llamó mucho la atención porque es lo mismo que hizo el samaritano. Vio a esa persona que estaba en crisis y se lo llevó para cuidarlo, de llevarle a un lugar seguro donde lo podían cuidar. Él se encargó de pagar o de monetariamente financiar lo que esta persona consumía. Trata de que materialmente en lo que tú puedas ayudar, demostrarle amor a esta persona de una manera física o material. En este momento algo que me impacta muchísimo es que él lo llevó a un lugar donde él también lo podían cuidar otros y él dejarlo a cargo de otros. A veces también debemos llevar a las personas a un lugar seguro donde personas ya con experiencia o con suficiente conocimiento puedan ayudarlos. Pueden ser pastores, pueden ser ministros, pueden ser líderes que tengan una autoridad espiritual y también tengan el conocimiento para proporcionarle una ayuda a esta persona. Pueden ser un psicólogo, porque también hay personas experimentadas que tienen los conocimientos para ayudar a las personas que tienen estas tendencias suicidas o tendencias a acabar con su vida. Otra cosa que me parece bastante interesante es que hay adultos o padres que también se les puede mostrar la realidad que está viviendo la persona para que ellos puedan darle la ayuda. Es decir, siempre hay que buscar a alguien que les pueda ayudar a estas personas a salir adelante, personas experimentadas o con experiencia que puedan darle un tipo de recurso o un tipo de ayuda en sus conocimientos para que esta persona siga adelante, porque las personas experimentadas ya saben cómo salir de esas situaciones, que obviamente por algo ellos llegaron a esa edad porque ya vivieron todas esas etapas. Déjate usar de Dios para darle la mano a alguna persona. No te retengas si el Espíritu Santo te lo pone en tu corazón. Porque en el versículo 37 de esta parábola me impacta mucho algo que el Señor le dijo a alguien que estaba escuchando la parábola. Él le dijo: ve tú y haz lo mismo. Es decir, ve tú y haz como hizo el buen samaritano. Es decir, nosotros vayamos y hagamos como hizo él. A las personas que estén heridas, vendémosla.
y hablemosle y cubramos sus heridas con el aceite y la sangre que Dios nos da. Esta serie, como ya dije, se basa en crear reflexión y conciencia en las personas. Se basa en crear una conversación acerca de estos temas, lo cual en varios ministerios tenemos que hacer, porque ya que esto es algo real, tenemos que hallarle una solución a estas temáticas tan importantes, aunque son bastante delicadas. Obviamente me refiero a las personas maduras para poder hablar de estas temáticas, porque no pueden ser personas que estén inmaduras, sino personas maduras para hallarle una solución. Algo que quiero recalcar es que seamos amables, porque no sabemos la guerra o la batalla que puede estar enfrentando cualquier persona. Seamos amables porque no sabemos la crisis mental o existencial que por dentro esté llevando cualquier ser humano. Seamos amables con todo mundo. Dicen los estudios o las personas que conocen de este tema que una persona ha ido camino a suicidarse y en ese camino se ha detenido o ha parado el paso solamente porque alguien fue amable con él. Es decir, solamente porque por tú ser amable puede ser que tú impidas un suicidio de una persona. Porque hay personas que al ir a suicidarse solamente con ver que alguien les demuestre afecto, que alguien sea buena persona con ellos, estas personas se impactan y retroceden de este hecho o de este pecado que van a cometer. Diciendo la palabra pecado, mucha gente pregunta si es pecado suicidarse o si quien se haya suicidado se va al infierno o se va al cielo. Hablando de este tema te puedo decir lo siguiente. Algo que quiero aclarar es que primero, todo pecado es perdonado por Dios. Pero lo que sucede con las personas suicidas es lo siguiente, que ellos mismos se quitan la oportunidad de ser perdonados. ¿Por qué? Porque una persona se suicida, pierde la oportunidad de arrepentirse, y lo que produce el perdón es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos inmediatamente somos perdonados, pero alguien que se suicida, ¿cómo se arrepiente si ya se quitó la vida? El pecado está en que Dios nos formó, nos creó y nos trajo, y Él es el único que tiene la potestad de dar y quitar la vida, y hacerlo por nosotros mismos sería quitarle la autoridad a Dios. Obviamente los niños se salen de esta lista porque hay varios niños que han llegado a quitarse la vida, pero los niños son perdonados porque la palabra dice que todos los niños van al cielo por su inocencia, porque son simplemente niños. Es diferente con una persona que conoce los principios de Dios, que se quite la vida, porque ya esta persona conoce realmente que Dios es el único que da y quita la vida, y entonces conoce que eso es un pecado. Pero ¿qué sucede con las situaciones singulares que viven muchas personas? Hay situaciones singulares obviamente por muchas crueldades que ya hemos hablado anteriormente. ¿Qué pasa? Que estas personas se mueren, capaz no conocieron de la palabra de Dios o no se sabe qué sucedió con ellos. Puede ser una situación totalmente específica, pero a la muerte o al suicidio de ellos, ¿cómo reaccionaría Dios? La respuesta es que no sabemos. Obviamente Dios es soberano y Él hace como Él quiere. En la Biblia dice que en el cielo encontraremos sorpresas, pero ¿qué sucede? Que en la soberanía y en la piedad que tiene Dios por las personas no sabemos cómo Él puede obrar con estas almas que están muertas por esa situación específica de suicidio. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Que no es positivo que nosotros hagamos un juicio acerca de que las personas que se suicidan se fueron al infierno, porque no es positivo que incurramos en ese error, ya que en el momento en que alguien se muere, pasa totalmente a la potestad de Dios. Por eso cuando oramos o pedimos a Dios por alguien que se ha muerto, no es algo correcto, porque esa persona ya está totalmente en manos de Dios. Ya Él es el que se encarga de esa alma. Así que en la soberanía y en la piedad de Dios no sabemos cómo Él puede actuar hacia esas situaciones específicas que pasaron sobre el suicidio de esa persona, bien sea por bullying, bien sea por maltrato, bien sea por abuso, por violación, bien sea por lo que sea esa situación. Así que hoy te invito a que no incurras en el error de decir, después de que alguien se muera por suicidio, que se fue al infierno. No incurras en eso, porque estarías incurriendo en el error de juicio y tampoco es algo bueno. Te invito a que seas respetuoso también con los familiares de las personas que han sufrido alguna muerte de un familiar de esta forma, porque no conocemos tampoco la situación y la vivencia de esa persona. Sin más nada que decir, hoy te invito a que reflexiones y a que tomes conciencia, que fue una de las enseñanzas que me dejó esta serie. Principalmente me dejó la enseñanza de que el mucho malo, las situaciones que pasamos nos hacen más fuertes y más adelante producen mucho bien en nosotros. Así que de todo el malo, de todo el proceso que tú puedes estar pasando, te deja el mucho bien más adelante. También me dejó la enseñanza de que las drogas, el alcohol, todo eso es algo dañino, y muchas cosas que capaz tú estás tomando ahora para llenar un vacío, porque sé que hay muchos vacíos en los jóvenes, es algo que en realidad te está dañando.
Así que mejor apártate de eso y busca ayuda. Y si en algún momento has sentido la necesidad de suicidarte, mejor busca ayuda. Mil bendiciones.